Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. En esta mañana, hermanos y hermanas, nos sentimos muy contentos de poder volver a vernos y poder estar nuevamente aquí en nuestro espacio de devocional virtual. Gracias a todas aquellas personas que nos acompañan en Facebook Live o en nuestro canal de YouTube. Sean todas y todos muy bienvenidos. De verdad que es de mucha alegría podernos encontrar nuevamente y gracias por hacer de estos esfuerzos comunitarios algo posible. Bienvenidas y bienvenidos. Les leo para dar apertura del Salmo 95 y espero que hagamos eco de estas palabras en nuestros corazones para dar apertura a este devocional virtual. Digamos: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanzas, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño de su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz. Vas conmigo, aunque no todo ande bien. Fiel amigo, aunque el mundo esté al revés. Yo te sigo, aunque herido esté
El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: «Es un fantasma». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si en realidad eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. El Evangelio del Señor, te alabamos, Cristo Señor. Hola, un saludo a todos. Es para mí un privilegio poder llevar el sermón de este día, que corresponde a la lectura de Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, pero también es de suma alegría el que podamos reunirnos nuevamente por medio de este espacio en el cual nos permite poder reflexionar acerca de las Escrituras y qué es lo que Jesús quiere que nosotros nos llevemos el día de ahora. Para esto, quiero que comencemos hablando acerca de los personajes o los protagonistas de esta historia, que son Jesús y Pedro. Pero para esto quiero que conozcamos un poquito acerca de algunas características de este personaje o este discípulo de Jesús. Sabemos que él era un pescador y creo que llegamos a la conclusión que era un personaje con un carácter muy fuerte, impetuoso o impulsivo en muchas ocasiones y también en muchas ocasiones inseguro. ¿Y por qué quiero que hablemos acerca de estas características de Pedro? Porque nosotros o cada uno de nosotros no está muy lejos de parecernos a este personaje. Y vamos a ver en el desarrollo de este sermón o esta reflexión esas características que este personaje tenía. Nosotros también nos encontramos o nos hemos encontrado en circunstancias muy parecidas a este personaje. Para esto quiero que toquemos 4 puntos que yo he podido separar para que podamos desarrollar la reflexión de este día, y uno de ellos es el llamamiento, aquel momento en el cual Jesús nos llama a su ministerio, las pruebas, la revelación y el propósito. Quiero que comencemos hablando acerca del llamamiento. Así como Pedro fue llamado por Jesús y atendió a esa invitación a seguirle, quiero que pensemos en ese momento en el que Jesús nos llamó a cada uno de nosotros.
cuál fue la forma que Él utilizó, con cuánta intensidad o frecuencia lo hizo, para que nosotros pudiésemos atender al llamado de Él. Y vemos que cada uno de nosotros tenemos circunstancias o momentos muy, muy diferentes, pero todos hemos sido llamados por Jesús para cumplir un propósito, que es el punto. Ahora bien, quiero que veamos o quiero que sepamos que durante nosotros seguimos a Jesús, nos vamos a encontrar con muchas pruebas, y que es el segundo punto. Cuando nosotros seguimos a Jesús, tenemos que tener en cuenta esto, pero también tenemos que tener en cuenta y reconocer en quién hemos confiado o en quién hemos puesto nuestra fe para poder superar todas estas dificultades o todas estas pruebas. Así como Pedro se encontró en una de las pruebas en las cuales ya es muy conocida también por muchos de nosotros, en la cual él negó a Jesús, y luego más adelante dicen las escrituras que él lloró amargamente por haber traicionado de esa forma a su maestro. Ahora quiero que hagamos nosotros esa reflexión y que pensemos en cuántas veces nosotros hemos hecho alguna promesa y que no hemos cumplido, o que nos encontramos en alguna dificultad y que hemos negado nuestra fe en Jesús. Vemos que no estamos lejos de parecernos a este personaje, como les mencionaba anteriormente, porque todos pasamos por este tipo de situaciones, sean muy diferentes los motivos o las razones, pero siempre nos encontramos en un punto en el cual Dios o Jesús nos va amoldando o nos va transformando por medio de estas pruebas, que nos lleva a una revelación, que es el tercer punto. La revelación que Jesús quiere para cada uno de nosotros, y que Él por medio de este proceso nos va amoldando o nos va enseñando esta revelación para que nosotros podamos llegar al propósito que Él quiere. Y esta revelación para Pedro fue en aquel momento en el que Jesús estaba con sus discípulos y les preguntaba que quién decía la gente que era Jesús, y ellos empezaron a decirle, pues yo creo que eres tal persona, o la gente dice que eres esta persona, etc. Pero la revelación vino a Pedro cuando le dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, esto no se te fue revelado por carne y sangre, sino por mi Padre. Entonces, esta revelación, ¿de qué manera ha llegado o va a llegar a nuestra vida en el momento que Jesús decida revelárnoslo a nosotros, a cada uno en particular? Y esta revelación nos lleva al propósito que Jesús tiene para nuestra vida. Y ese propósito se manifestó a Pedro el día en el que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pero vemos que Jesús siempre lleno de amor usa esa frase para poder también restaurar la fe de Pedro, porque Pedro sabía que le había traicionado, Pedro sabía que lo había negado, pero Jesús lo ve compasivamente y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y estaba restaurando la fe de Pedro. Y muchas veces pasa lo mismo con cada uno de nosotros. Nosotros nos encontramos en dificultades, en problemas, etc. Y muchas veces no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos a Jesús para poder salir muchas veces de algunas dificultades. Y aparte de eso, que Jesús, antes de encomendarle el propósito, le pregunta si le ama.
Y ese es el punto o el objetivo. Nosotros realmente amamos a Jesús para poder cumplir el propósito que Él tiene en nuestra vida. Y yo creo que cuando nosotros lleguemos a amarle realmente, entonces Dios va a revelar el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Así que es una introspectiva sobre cada uno de nosotros para ver si nosotros realmente le amamos a Jesús de la manera que Él quiere para poder cumplir ese propósito. Que esto nos lleva al último, para ir terminando, regresemos a la historia que nos narra el día de ahora, las escrituras en Mateo 14, capítulo 22 al 33, en el cual Jesús iba caminando sobre las aguas, dicen las escrituras. Y cuando los discípulos lo vieron, pensaron que era un fantasma y se aterrorizaron. Pero Jesús les dijo que era Él el que iba. Y Pedro, como siempre, impulsivo o impetuoso, le dice: si realmente eres tú, entonces déjame ir hacia ti, o déjame caminar también sobre las aguas. Y Jesús lo invita a que Él vaya, hacia donde Él estaba. Y podemos hacer una analogía acerca de esta historia, en la cual Pedro caminó sobre las aguas, que era algo imposible o increíble, pero no solamente era eso, sino que había un ambiente muy hostil, en el cual dicen las escrituras que los vientos eran fuertes, las olas también. Entonces podemos hacer la analogía en el que nosotros muchas veces podemos creer que no podemos hacer cosas o no puedan pasar cosas que estén dentro de la lógica, pero ese es uno de los propósitos que Jesús quiere para cada uno de nosotros, que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, y que Él va a hacer las cosas que a nosotros nos parecen muchas veces imposibles o difíciles de creer. Pero en el momento en el que Pedro iba caminando sobre las aguas, dice que él vio que el viento y las aguas eran impetuosas, y dice que él tuvo miedo y que él empezó a hundirse en ese momento. Entonces la analogía puede ser que el miedo llega a nuestra vida por las dificultades o por los problemas por los cuales nosotros estemos pasando. Pero quiero que usted se recuerde, cada uno de nosotros recordemos algo, que nosotros estamos caminando con Jesús y que Él está con nosotros, y que a pesar de las dificultades, a pesar de esos vientos tempestuosos, a pesar de esas olas que nos puedan azotar, Jesús está allí con nosotros y está presto para poder extender su mano para que nosotros podamos salir a flote nuevamente. Y creo que ese es el mensaje de este día, que a pesar de que el miedo nos inunde, que Cristo está con cada uno de nosotros. Sabemos que nos encontramos en tiempos de pandemia, en el cual el miedo o la histeria colectiva puede apoderarse de cada uno de nosotros. Pero en este día Jesús nos está diciendo que a pesar de que haya una tormenta a nuestro alrededor, Él está presto para poder ayudarnos. Así que, amigo y hermano que está viendo este sermón o este servicio dominical, te quiero decir que no importa lo que estés pasando, tenemos que confiar en Jesús, que Él nos va a ayudar, Él nos va a dar la fortaleza y Él nos va a moldar para que nosotros podamos cumplir ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Deseo que Jesús, el Espíritu Santo, llegue a tu vida
y que pueda darte la fortaleza para que puedas salir de ese problema o de esa dificultad por la cual estés pasando en este momento. Deseo que Jesús mismo pueda visitarte en este momento para que tú puedas retomar fuerzas y que puedas salir adelante. Jesús está contigo y Jesús te ama. Así que doy gracias por este tiempo que se me ha permitido de este mensaje. Un abrazo a la distancia y que el Señor les bendiga. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llamas. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu
en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Oremos, porque este y todos nuestros días puedan estar llenos de tu alabanza. Oramos a ti, oh Señor, porque nos mantengamos hoy sin pecado. Oramos a ti, oh Señor, para que podamos caminar delante de ti por caminos de rectitud y paz. Oramos a ti, oh Señor, para que bendigas a tu pueblo y lo redimas para siempre. Oramos a ti, oh Señor, para que nos guíes y protejas por tu Espíritu Santo. Llévanos con tus santas y santos a la gloria eterna. Oramos a ti, oh Señor. Encomendémonos a nosotros mismos y a todos y todas por quienes oramos hoy a la misericordia y protección de Dios. Oremos, como Jesús el Señor de la vida nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, hemos llegado al fin de este servicio y espacio devocional. Gracias por habernos acompañado en esta hermosa mañana y poder haber escrito ahí en los comentarios. De verdad que fue muy lindo poder volver a compartir nuevamente. Y bueno, anunciarles también que pueden seguir la dinámica de nuestra comunidad y los espacios también que estamos llevando entre los días de semana, como lo es el caso de el Oasis Virtual, en el cual extendemos un poco también la reflexión comunitaria abordada de este día. Y bueno, compartimos los comentarios, dudas e inquietudes que tengamos con respecto a lo que este día hemos hablado. Les invito los días jueves a las 6 de la tarde para que podamos unirnos en este espacio, el Oasis Comunitario. De igual manera, estamos llevando otro espacio en el cual estamos abordando temas teológicos, temas con respecto a nuestra fe, nuestra espiritualidad y cómo entenderla desde muchas perspectivas y desde nuestra propia experiencia de igual manera. Es muy interesante. Se los dejo ahí los días sábados a las 4 de la tarde por Google Meet por el momento. Gracias nuevamente por haber compartido con nosotros. Es de mucha alegría leerles y poder compartir comunitariamente. De verdad que el Señor les bendiga enormemente esta semana y que la paz de Dios more en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor les bendiga.